Hola, buenas tardes. Eh, bueno, hoy vamos, ¿qué vamos a ver hoy? Miren, es importante que ustedes entiendan que no solo es un tema de pensarla, de ver las escuelas, bueno, por conocimiento, por historia, eso es importante, todo eso es importante, pero también es relevante eh, conocer las escuelas como, bueno, desde donde los autores escriben la doctrina jurídica, ¿no? Y es un poco lo que ustedes están aprendiendo, aunque no lo sepan. Están aprendiendo cómo ellos plantean diferentes métodos, es verdad, pero al final de la unidad nos vamos a dar cuenta que ellos escriben y proponen teorías, formas de ver el derecho desde diferentes posiciones epistémicas y desde diferentes posiciones metodológicas, aunque ellos también exponen métodos. No sé si se dan cuenta que estoy en diferentes niveles ahí. Un nivel es lo que ellos proponen, que eso es importante que lo sepan, porque además eso es lo que más hemos hecho, porque ustedes apenas están en tercer semestre, ¿verdad? Y es como segundo año iniciando, es muy poquito, todavía están, como les dije, chiquitos y chiquitas, pero no sé si la palabra en México eso tiene alguna repercusión, pero para no, pero lo estoy hablando en el sentido del tiempo que, Acá decimos tiernitos. sí, tiernitos, pero está bien, tiernitos, están como, y entonces es importante que por lo menos tengan ese primer acercamiento. Los estoy forzando un poquito más y por eso hice el análisis la clase pasada, para que hicieran una analogía entre el positivismo filosófico y la hermenéutica y las escuelas del formalismo jurídico y las escuelas de la crítica a la concepción tradicional, que sería el antiformalismo. Y es interesante, pero lo que quiero también es que vean que ninguna posición epistémica de las ciencias sociales, ninguna, eh, se, ninguna está separada de todos los demás conocimientos, sino que hay una lógica, el conocimiento se mueve socialmente también, en cada contexto histórico, etcétera. Por tanto y demás, es normal que el derecho también se vea impregnado de esas posiciones o viceversa, ¿no? Que el derecho se mueva como un conocimiento en el cual también hay un conocimiento filosófico, científico, que tiene que ver uno con otro. Si yo les doy esta clase pensando teoría del Estado, es lo mismo, es igualito. En teoría del Estado van a encontrar una posición en la cual el Estado es una cuestión jurídica, formal, por ejemplo, muy formal, el Estado que solo produce derecho, el único que produce derecho es el Estado, esa cosa monista, ¿no? Que el Estado es el único que lo puede aplicar mediante el Poder Judicial, lo produce mediante el Poder Legislativo. Esa noción también la pueden encontrar en teoría del Estado. Y también van a encontrar en el siglo XIX eh, percepciones de teoría del Estado que dicen, espérate, no, el Estado es otra cosa. Por ejemplo, nunca había hecho ese análisis, pero lo voy a poner así, vamos a decir, sin analizarlo mucho. La percepción más jurídica de teoría del Estado del siglo XIX es la de Jelinek, ¿no? Entonces, una percepción crítica del Estado en el siglo XIX, ¿quién podría ser? Uno podría ser Marx, por ejemplo, y todas las tendencias marxistas del siglo XIX, socialistas del siglo XIX, todas, de hecho todas, hasta las anarquistas, están en contra de la concepción jurídica del Estado. Eh, y dentro del derecho tendría que pensar un poquito más, porque dentro del derecho, como teóricos del derecho, habría que ver si Rudolf von Jering, con la jurisprudencia de intereses, hace una crítica muy fuerte al Estado. El mayor crítico sería el Rich, Eugene Rich. Eugene Rich es un personaje impresionante. Yo, a los que les guste la filosofía, el derecho, etcétera, léanlo, es muy interesante. Yo en la clase de filosofía del derecho tengo subido muchas lecturas ya de los autores.
escaneados libros o libros completos que se pueden encontrar en internet, están escaneados ahí. Y el Rich con su concepción del derecho vivo, habla de pluralismo jurídico, ya está hablando de pluralismo jurídico. Y está en los años 20 del siglo XX, no es, sí es verdad que ya no es 19, pero tiene toda la influencia del 19. Por poner un ejemplo. Si nos vamos bueno, teoría del Estado, en política, esas cuestiones. Entonces los estoy llevando un poquito allá para que entiendan bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Hart y Kelsen? Que Hart y Kelsen, Kelsen y Hart, vamos a decirlo así, que ya están en el siglo XX, pero en mi criterio también podemos asociarlos perfectamente a escuelas que estudiamos en el siglo XX de la unidad 1. Entonces también quiero que vayan pensando ya un poquito ahorita, que expongan los compañeros y las compañeras, que ellos expongan para cuando termine la clase, la última media hora, tenemos media hora para cada equipo si quieren, más o menos, y la última media hora pensemos cuáles son las escuelas filosóficas de la ciencia, sobre el conocimiento, que se asocian más a la percepción de Kelsen sobre el derecho y a la percepción de Hart sobre el derecho. Igual la de Hart no la vimos con tanto énfasis, pero si ustedes leyeron bien la introducción de Mardones, ahí hay elementos. No vimos todo con tanto énfasis en clases, pero hay elementos. Pero si no, yo se los voy a ir dando, ¿vale? Bueno, entonces los compañeros de Kelsen, adelante, los amiguitos de Kelsen, comiencen y después en media hora los amiguitos de Hart. Adelante. Ya ¿Ya se está, ve? gracias. Sí, aquí está, hace rato. Bueno, compañeros, pues nosotros vamos a proseguir con el positivismo jurídico de Hans Kelsen. Para ello, primero tenemos que contextualizar que este surge con la crisis tradicional del método jurídico, con el agotamiento de algunos planteamientos metodológicos construidos sobre los postulados del método deductivo y la jurisprudencia de conceptos. Bueno, el positivismo jurídico de Hans Kelsen va a surgir una vez que se pierde la fe en la eficacia deductiva de la abstracción lógico-conceptual, que era el pensamiento y el método que se utilizaba para poder llegar a los conceptos que se tenían en la época anterior. Y esto se da, como ya lo mencionamos en la clase pasada y también ya lo mencionó mi compañera, con la crisis del método tradicional a finales del siglo XIX. Una de las cosas que se deben rescatar es que estos nuevos planteamientos metodológicos no buscan desterrar el valor de la seguridad jurídica, de la práctica o de la ciencia jurídica, sino que van a tratar de rescatar esos fundamentos que anteriormente le daban cierta seguridad y solamente va a tratar de complementarlos para volverlos reales y que tengan una objetividad en la decisión jurídica. Bueno, como Kelsen quería salvar los postulados de la seguridad jurídica, él también intentará traer a su nueva teoría del derecho los postulados jurídico-políticos de la anterior teoría. Por lo tanto, bueno, vemos aquí que tampoco se desliga del todo de lo que se ha criticado hasta ahora, y pues no rechaza que deba de haber una seguridad en las normas, y también no rechaza que tienen que rescatarse estos postulados de que el derecho tiene que ver también con la política. Como ya lo comentó mi compañera Arely, esto se da en el siglo XIX, a finales, y yo les voy a hablar sobre la crisis de la concepción tradicional.
y el agotamiento de los planteamientos metodológicos. Estos son construidos sobre los postulados del método deductivo y la jurisprudencia de conceptos que nos supone en modo alguno el abandono de las ideas de la certeza y la seguridad jurídica por parte de los juristas. Surgen nuevas perspectivas metodológicas orientadas a superar las ficciones y las falsas seguridades de la jurisprudencia tradicional. Estas también tratan de rescatar la fundamentación de la seguridad jurídica con el fin de asegurar las posibilidades reales de la objetividad en el método de la decisión jurídica. Bueno, tenemos que una de las características del positivismo jurídico que plantea Kelsen es que se intentan, como ya se mencionó, recuperar nuevos márgenes de seguridad jurídica. Y esto se repite varias veces en el texto porque busca que nos quede claro que al hacer esta crítica a la concepción tradicional y al él tratar de implementar este positivismo jurídico, no busca volver a hacer una nueva concepción, sino recuperar lo que sí sirve de la concepción anterior y complementarlo con las nuevas ideas y que sea un derecho real y un derecho dinámico. Bueno, tiene una teoría que es la del ordenamiento jurídico y esta se va a basar en un sistema normativo y dinámico que pretende alcanzar una descripción fiel del derecho, es decir, que el derecho sea objetivo y dinámico, que de igual manera más adelante lo vamos a explicar. Pretende alcanzar una descripción fiel del derecho según unos planteamientos científicos rigurosos. Esto con el fin de que lo que él criticó en la concepción pasada es que si bien no había esa conexión y esa relación entre la realidad y lo que decían las normas, él va a darle esa seguridad y esa certeza para que el derecho se vuelva normativo y se vuelva dinámico. Habla también de salir de la metodología jurídica del engaño deductivo mediante el reconocimiento de que la aplicación del derecho por los tribunales y la administración es auténtica creación del derecho. Ok, aquí pusimos como ejemplo la pirámide de Kelsen para que, bueno, puedan ver cómo, bueno, que en realidad él nunca desarrolló una pirámide, pero la estructura nos menciona el texto, es una estructura de eslabones, en la que en el inicio, así como en el método, ¿sí estoy hablando? ¿Sí me escuchan, compañeros? Sí, Sí, sí se sí, escucha. claro que sí, Ah, Jair. ok. Sí, sí, estás hablando. Es que como estoy en el teléfono, me aparece aquí raro, pero bueno, les estaba mencionando que es como una estructura de eslabones en que en la cima pues tiene que haber una constitución y arriba de esa constitución tiene que haber una norma hipotético fundamental. Esta norma hipotético fundamental nos menciona que se relaciona con lo antes visto en el modelo lógico deductivo con aquel primer postulado o aquel primer principio, y por eso tampoco se rompe mucho con esto, porque él sigue necesitando esto que es esto que dé fundamento a los demás sistemas jurídicos. Entonces, pues como anteriormente habíamos visto que había una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, pues así como la premisa mayor era en el anterior método, pues aquí la norma hipotético fundamental va a ser aquella que sea esto que dé fundamento a lo demás. También quiero mencionar que anteriormente, pues aquel método era una unidad que se daba validez, que necesitaba, por ejemplo, la premisa mayor de la premisa menor para tener validez uno con la otra. Y aquí no, aquí lo que está en la cima es la unidad y es lo que va a fundamentar todo lo demás. No importa si, por ejemplo, las normas individuales o los reglamentos son inválidos o se derogan, porque aquella norma principal va a seguir siendo el ordenamiento y va a seguir fundamentándolo. Entonces, lo pusimos solamente como un ejemplo y también pues hacerle saber que él no fue el que elaboró la pirámide, pero es lo que más se representa con él por su sistema de eslabones. No sé si quieras cambiar la otra diapositiva y también la digo, o es que pensé que me iba a tocar la otra. Bueno, en esta diapositiva simplemente nos dice que él rechaza el justnaturalismo
y la metafísica axiológica, y él está buscando una descripción fiel del derecho. Entonces, se llegó a pensar que era un hombre sin valores, pero no, él está comprometido con que el derecho y la seguridad jurídica también defiendan los valores personales. Y bueno. También hay que rescatar de esta diapositiva que el naturalismo se inicia con el paso del reconocimiento del feudalismo al capitalismo. Está basado únicamente en la ley moral contenida en la razón humana. Y bueno, también una de las características fue que, como bien ya en la lectura pasada, estamos viendo esa transición que se trata de hacer de un naturalismo a un positivismo. Entonces, lo que Kelsen busca también justamente con este positivismo jurídico es crear un margen jurídico, un margen de derecho, en donde si bien hay un amplio abanico de posibilidades, se debe tomar solamente una como una norma fundamental, que en este caso va a ser la Constitución, y las normas van a ser aceptadas siempre y cuando estén dentro de este margen. Y pues la idea de pasar de un naturalismo, en donde, como bien menciona mi compañera, se basa en la moral contenida en la razón humana o también en las divinidades, busca que el fundamento de la ley sea otra ley y así sucesivamente, ya no la razón humana. Bueno, Kelsen intenta reconstruir los fundamentos del método jurídico, desde nuevas bases a partir del año de 1925, desde la publicación de su libro Teoría General del Estado. Desecha como ficciones muchos de los postulados de la concepción tradicional y reconoce un margen de apreciación o discrecionalidad en la decisión interpretativa. Su propuesta supone un reforzamiento aparente del principio de legalidad y del formalismo jurídico. Bueno, también es importante, como ya lo hemos mencionado, decir que él rechaza aquellas normas morales o religiosas por no tener un fundamento de certeza. También dice que, bueno, él reorganiza teóricamente el objetivo científico de la ciencia del derecho en su teoría pura del derecho, en lo que busca que el derecho tenga autonomía de otras ciencias, reconociéndolo como una ciencia individual y dándole objetividad al derecho. Tampoco Kelsen se preocupa por los procesos de creación de las normas sociopsicológicas, sino más bien se preocupa porque éstas ya estén establecidas por una autoridad, bueno, por un proceso establecido y una autoridad competente. Entonces no se va a preocupar tanto por aquel motivo psicológico que las haya creado. Además, la teoría general del derecho tiene tres bases fundamentales, que son las fuentes formales del orden jurídico, las fuentes reales del derecho y las fuentes históricas que anteceden a estas. Bueno, lo que Kelsen propone es que sea una teoría formalista que funciona a partir de conceptos jurídicos que nacen del mismo contenido del derecho, que era lo que les explicábamos más adelante. Hace esa transición de un naturalismo que todavía se tenía a un positivismo en donde los conceptos jurídicos y en este caso la ley tengan el fundamento en otra ley y así sucesivamente, y con esto se forma lo que viene siendo la jerarquía normativa. En la teoría pura del derecho, como ciencia jurídica específica, no dirige su atención a las normas jurídicas como hechos de conciencia, sino a las normas jurídicas como substratos de sentido queridos o representados. Es un sistema específico de normas, pero el no pensar y el querer dichas normas es un proceso de contenido espiritual que representa una formalización del fenómeno jurídico, más no su contenido. Ok. Bueno, Kelsen, como ya lo hemos mencionado, se preocupa no tanto por bueno, él intenta preocuparse únicamente porque el deber ser establecido en las normas sea bueno, esté fundamentado en que no te preocupes tanto en que o por ejemplo, no sé cómo darme a entender, pero supongamos que no es tanto
de un querer ser, sino este deber ser tiene que estar establecido en la norma por haber pasado eh, por un proceso en el que la sociedad haya querido que esta conducta sea como un tipo de mandato. Parte con la ideología de que la ciencia jurídica debe renunciar a intentar describir los procesos que si bien existen, que si bien no pueden ser descritos o caer bajo el dominio de otras ciencias como la psicología o la sociología. Esto quiere decir que él no se preocupa tanto por describir las normas en estos conceptos psicológicos, sino solamente en los mandatos de la norma legal, y esto lo deja aparte a otras ciencias y por eso se caracteriza por dividir al derecho como una ciencia autónoma de los procesos psicológicos. Bueno, en la Teoría General del Derecho y del Estado de 1945 hace la referencia que una norma legal se va a referir esencialmente a un mandato, y en cuanto a la palabra del deber ser, dice que va a expresar un sentido específico en el cual la conducta humana se encuentre determinada por una norma. Esto quiere decir que las normas van a establecer el deber ser, el cómo la sociedad y cómo el ordenamiento jurídico quiere que te comportes, y no referido al ser, que es como tú internamente eres como persona. De igual forma, Kelsen pues hace una crítica a la concepción tradicional. En él establece el sentido verbal o significado lingüístico de la norma legal, que este no es unívoco. Polémica en torno a la primacia de la voluntad, características de la articulación y enunciación de la norma legal dentro de un ordenamiento jurídico, donde abren la posibilidad a contradicciones de validez. Y pues básicamente la hermenéutica tradicional no garantiza la seguridad jurídica. Para ello cito: lo que Kelsen quiere denunciar es la incapacidad de la jurisprudencia tradicional y de los métodos interpretativos al uso para fundamentar satisfactoriamente la necesaria seguridad jurídica. Básicamente lo que se busca es una certeza absoluta. Kelsen va a proporcionar el tránsito definitivo desde una concepción estática y dogmática conceptual como la anterior a un sistema jurídico que desde su unidad y desde los actos normativos estos se perciban como un sistema dinámico. Esto del sistema dinámico, como ya lo hemos venido mencionando, es aquel en que pues aquellos intérpretes de la norma, aquellos que la aplican, también en el momento en el que la aplican creen un derecho, y no como anteriormente estaba, que simplemente lo aplicaban sin crear. Entonces, por eso también una de las críticas importantes de Kelsen va dirigida hacia la jurisprudencia, y él intenta corregir esto con un sistema más dinámico desde su origen. Bueno, la teoría del ordenamiento jurídico como sistema normativo, dinámico e interpretación jurídica. La importancia que va a tener Kelsen es que no va a radicar en la reiteración de una crítica que ya estaba hecha, sino en su empeño por justificar de una forma absoluta la seguridad jurídica, que vuelve a retomar lo mismo, diciendo que él no busca crear un nuevo ordenamiento o busca desechar todas aquellas concepciones que ya se tenían, sino esas concepciones dotarlas de seguridad jurídica. Y es por eso que, bueno, más adelante, como ya se había mencionado en la clase anterior, no se termina con el método deductivo que se tenía anteriormente, sino que se retoma y se le dota de una certeza y de una seguridad jurídica. Va a crear una concepción dinámica del sistema conceptual dogmático y va a distribuir las consecuencias. Kelsen define el derecho como un orden jurídico con un sistema dinámico de normas, que de igual manera lo vamos a explicar. Y una de las características de las normas en un sistema dinámico es que tienen que ser creadas mediante actos de voluntad por aquellos individuos autorizados al efecto de una norma de grado más alto, y refiriendo esto, la norma de grado más alto viene siendo la Constitución, y volvemos a referir a lo mismo, a que el margen jurídico que él establece para dotar de legitimidad y certeza jurídica.
Como ya lo mencionó mi compañera, el principio dinámico de la norma de grado superior se limita a establecer un marco de producción normativa. Para Kelsen, todo acto de producción normativa implica una operación hermenéutica y, por otro lado, cualquier decisión jurídica es un acto de producción normativa. Kelsen se hace eco de una concepción dinámica del mismo y distribuye sus consecuencias, y más allá de la derogación y la producción escalonada de normas jurídicas, a la legitimidad de la decisión jurídica, a la autonomía de una ciencia pura del derecho, que establezca básicamente todo el sistema jurídico, este siendo un sistema inviolable. Se hace un tránsito desde la concepción estática del sistema jurídico, propio de la jurisprudencia conceptual, a una concepción dinámica del mismo y su repercusión en la teoría de la interpretación kelseniana. Ok, bueno, esto se los había mencionado anteriormente, pero bueno, aquí básicamente dice que la norma de grado superior se establece, se enfoca solamente a la producción de normas nuevas. Entonces, no se vale tanto en la anterior de que un proceso lógico le dé esta fundamentación, sino que aquí simplemente pues ella es la que, la norma superior es la que crea los demás eslabones de normas y por eso mencionábamos que esta es la unidad. También algo importante es de decir es que este sistema dinámico va a permitir la refundación, que quiere decir que algo se adapte a las nuevas necesidades actuales de una teoría de interpretación jurídica. Entonces, Kelsen en su época intenta hacer esta refundación adaptando nuevos conceptos a las nuevas necesidades y trayendo a nueva cuenta algunos fundamentos de lo anterior y ya. Entonces, Bueno, 4 de las características que van a sobresalir en esta nueva concepción que se quiere tener sobre el derecho y sobre lo jurídico es que él va a establecer una jerarquía normativa en donde una ley se va a legitimar y se va a fundar en otra ley y así sucesivamente. La legitimidad de las normas, que es lo que va a buscar con esta crítica que se hace a la concepción tradicional, va a buscar una solución segura, una solución desde la que pueda alcanzarse una certeza absoluta, y también va a atribuir a la norma fundamental la función de dotar de unidad al sistema jurídico. Es decir, no ver como un ordenamiento aquí y un ordenamiento allá, sino que esta jerarquía normativa y este marco jurídico que plantea es para unificar todo ese orden normativo y tratar de que aquellas contradicciones que estén dentro del mismo puedan ser uno solo y las resoluciones no se salgan justamente de eso, del marco normativo. Pues básicamente los formalismos de estas es en cuanto a su aplicación en el derecho. Este tiene que ser un verdadero sentido normativo. En el acto de voluntad, elegir como válida una de las interpretaciones cognoscitivamente factibles dentro del abanico de las posibilidades que ofrece la norma general o la norma suprema. Kelsen buscaba superar las ficciones ideológicas del método deductivo para llegar a pues esta perfección. Propone como fundamento de validez de todo el sistema jurídico un presupuesto lógico trascendental, o sea, que la norma hipotética fundamental, que opera como el último eslabón de un complejo universo del sentido, sea ya algo verídico. Y la solución correcta, que ésta será producida por el juez, que sea competente y que determine de manera estática la norma del rango superior, para que ésta se lleve a cabo de esa manera. y bueno, aquí está un poco de lo que nos pedía la profesora la clase pasada relacionado a que determináramos ¿por qué no se, bueno, en qué se relaciona Kelsen con el anterior método jurídico deductivo y por qué no rompe completamente con este? Entonces, aquí nos gustaría a cada uno de nosotros decir
una parte de las conclusiones. Y bueno, yo voy a empezar diciendo que como ya lo he mencionado, pues ustedes pueden observar que Kelsen sigue partiendo de la idea de que necesita pues aquella norma hipotética fundamental que si bien no es que si bien no va a necesitar de las demás partes del sistema jurídico para tener validez, sí va a necesitar que parta de algún punto de partida. También relacionar que, bueno, también mencionar que Kelsen trae muchas de los conceptos anteriores a su nueva teoría del derecho, como la seguridad jurídica, y, y no busca romper con los valores de la persona. Y bueno, le doy la palabra a mi compañera Arely. Otra de las cosas que también es como muy relevante en esta concepción es que Kelsen va a apostar porque no puede ser una norma querida, sino una norma pensada, refiriendo nuevamente al deber ser, en donde no va a ser si la sociedad o si las personas queremos hacerlo, sino va a ser una norma pensada y una norma que se pueda imponer ante las necesidades que se tienen, ante las necesidades que tiene el Estado, y a su vez supuestamente esta norma tiene que repercutir y también reflejar como aquello que se necesita en la sociedad. Por eso es que hace esa diferencia entre una norma querida y una norma pensada, y vuelve a decir que lo que se necesita va a ser una norma pensada. ¿Para qué? Para dotar de seguridad jurídica y tener una certeza absoluta, que es lo que busca durante toda esa crítica. Y otra de las cosas es que su pensamiento tiene la incapacidad de romper definitivamente con el método lógico-deductivo, que de igual manera él dentro de esta crítica, él menciona que cuando en el marco jurídico que se establece, si bien hay varias contradicciones, ya que todos los preceptos que están dentro de ese marco normativo tienen la misma validez. ¿Por qué? Por estar dentro del marco y que no salen de él. Entonces él menciona que si bien tenemos un gran abanico de posibilidades, que refiere un poco a este sentido que habíamos visto de la hermenéutica, donde no se tiene un conocimiento universal, sino que se tienen varias ideas. Él, a partir de eso, a partir de ese resultado hermenéutico con muchas posibilidades, va a utilizar solamente uno y a partir de ahí va a empezar a desarrollar todo su demás ordenamiento. Entonces es como una de las características fundamentales en donde se menciona que de fondo sigue siendo lo mismo, pero el punto de vista desde el cual él va a establecer ese positivismo jurídico va a ser distinto. Además de que la validez de estas normas y pues básicamente su justificación y su interpretación, la forma en la que se hace y esta no se considera buena, este es un problema no de carácter técnico jurídico, sino de político jurídico. Y pues la teoría pura del derecho responde precisamente a ese proyecto que hemos venido abarcando durante toda la exposición. El proyecto de formalización y trata de alcanzar a toda costa. Y muchas gracias por su atención, compañeros. Bueno, espera. Algo que también es importante mencionar es que, bueno, no sé, ustedes se podrán dar cuenta por el tiempo que llevamos en la carrera que los procesos que se realizan en el sistema jurídico mexicano, pues son procesos que al final de cuentas tienen que ver con un proceso lógico y un proceso deductivo. A esto nos queremos referir cuando no se puede romper absolutamente con esto. ¿Por qué? Porque principalmente existe, bueno, como ya lo ha mencionado la profesora, existen dos formas de derecho que nosotros podemos estudiar, que es el sistema anglosajón de comparación de conductas y comparación de criterios, y el sistema mexicano, en el que si bien ya no existe un método lógico deductivo, porque se rompió definitivamente con sí sigue existiendo aquella norma de la cual vamos a ver que una conducta encaje en esa norma y a partir de eso se desarrolla una conclusión. ¿Qué quiere Kelsen o qué ganamos con Kelsen? Pues que las decisiones jurisdiccionales tengan una validez o un precepto de dónde venir y que también los jueces al momento de determinar ciertas sentencias creen derecho. Y esto puede ser utilizado no sé, por otros jueces al momento de determinar una sentencia parecida, porque en el anterior sistema no se creaba derecho. Entonces, Kelsen principalmente quiere darle un sentido de ciencia diferente de otras ciencias
sociales al derecho, quiere legitimar los actos de autoridad y darles a estos un origen, y también quiere que se cree un derecho desde el proceso del intérprete de la ley. Entonces, pues esto es lo principal que podemos rescatar. Perdón si no me di a entender muy bien durante la exposición, es que mis papás me están mandando mensajes y me estresan, pero bueno, creo que con esto concluyo bien lo que les intenté hablar lo que les intentamos hablar durante la exposición, y pues solamente rescatar que todavía no rompemos con eso. Y también como un vocablo, bueno, como un dato curioso, es que quería mencionar al momento de exponer, es que el positivismo jurídico también acarrea muchos conflictos, y actualmente Kelsen incluso llegó a desestimar esta teoría pura del derecho. Algo donde podemos ver muchos riesgos de esto es, ya les debieron hablar, de seguro ya les hablaron sus profesores de esto, pero el caso de la Alemania nazi, en la que ellos se justificaban porque sus actos estaban fundamentados por la ley, estaban actuando bajo los términos de la ley, entonces no tenían por qué ser juzgados, o no realizaron verdaderamente algo que no estuviera permitido. Entonces esto pues también provoca muchos problemas en el nuevo positivismo desarrollado a partir de Hans Kelsen, y también es por eso que vemos que actualmente esta teoría positivista no se admite por muchos juristas o muchos catedráticos. Y solamente sería eso. Muchas gracias por su atención. Bueno, ya como dato, quisiera mencionar ya lo último, que si bien que Kelsen promueva este positivismo jurídico, no significa que deje a un lado la interpretación, sino lo que trata de hacer es que aquella interpretación que se le dé a la ley, y también aquella interpretación que en este caso le den los operadores jurídicos, sea fundada en la misma. Entonces, con eso busca que todas las leyes y que todas las decisiones se puedan fundar como tal en la ley, y con eso lograr su objetivo de, desde la crisis hasta que él implementa este método, de decir que la ley y las normas deben tener esa certeza y esa legitimidad jurídica. Y bueno, ahora sí sería todo. Muy bien, chicos y chicas, muy bien. Muy bueno, muy bien. A ver, eh, me parece muy bien la exposición. Hay varios elementos que ellos ponen en la mesa y ahí, bueno, al final todos lo han hecho igual. Se recuerdan cuando les dije en Bartolomé de las casas, que les dije, bueno, ¿y cómo reflexiona el tema del epistémico metodológico? Bueno, la metodología la expusieron muy bien, pero hay dos o tres puntos muy importantes que sí me gustaría rápido preguntarles. Eh, ¿Cómo ustedes, cuál es la posición epistémica, viendo el capítulo 1, que Kelsen, que predomina en Kelsen? A ver, ¿quién me dice? La epistémica, ¿eh? No la metodológica. Lo dice muy claro, y es a partir de cómo concibe el derecho. Y ellos lo dijeron muchas veces, está muy interesante porque lo dijeron muchas veces conceptualmente, pero no lo dicen de otra manera, con otro término que no sé si lo logran deducir. Está muy bien todo lo que expusieron, ¿eh? De Kelsen, etcétera, pero ¿cuál sería a todos, no solo al equipo, a todos? Pero Dalia, ¿eso es una posición epistémica? Ah, formalista no es una posición epistémica, formalista es un, de hecho que la escuela kelseniana es normativista formalista, tiene dos términos. A ver, cuando ellos hablan, a ver, ¿alguien más estaba aquí diciendo algo? Jocelyn, a ver, pero positivismo es una posición epistémica que cree en el método científico. ¿Hasta qué punto Kelsen cree en el método científico?
o cómo tú lo puedes analizar. El positivismo es una posición epistémica que te dice, se puede acceder al conocimiento mediante el método científico. A ver, tienen que repasar la tabla que les di al inicio del curso, ¿eh? Y la unidad esa, porque si no la repasan no pueden entender. Profesora, bueno, yo tengo una duda. No sé si podría ser el pragmatismo. ¿Te parece que él es pragmático? Bueno, No. no, o sea, tengo una duda, pero me gustaría mencionar un comentario acerca de eso. A ver, Bueno, yo misma te voy a dar no la respuesta. El pragmatismo tiene como posición epistémica que el conocimiento que se produce tiene que ser útil. ¿Eso se dijo hoy aquí, ahorita, en esa media hora? Útil a la sociedad. No, Kelsen no está tan preocupado en eso. A ver, no es que no piense que debe ser útil el derecho, claro, pero no es su esencia, no es lo que él más plantea, ¿no? Vale, dime, tú síguele. bueno, bueno, ya no sé qué decir, pero bueno, pues sí, prácticamente es eso, debido a que, bueno, yo consideraría que es un tanto pragmático, debido a que ahí se basa, sí basa un tanto sus efectos en la práctica, pero también considera que aquello que está mal debe ser sustituido, ¿no? Sí, sí, claro, e incluso cuando habla sobre todo de contradicciones y lagunas jurídicas, ¿no? Deben ser subsanados, porque esa es una de las grandes diferencias con el formalismo, como plantearon, ¿no? Que si hay contradicciones normativas o si hay lagunas, deben ser subsanadas. Por eso el sistema es dinámico también, el sistema se mueve internamente y no es estático como plantean los formalistas en el siglo XIX, que creen que el sistema es estático, ¿no? Esas constituciones, esos códigos son estáticos. A ver, pero Profesora, a ver, Yair, adelante. Lo que ustedes ah, deseen, vamos a reflexionar un ok, poquito nada más. ok. Bueno, había una parte del texto que, sinceramente, bueno, yo no entendí muy bien. Mencionaba que Kelsen considera que todo proceso de interpretación jurídica parte de la hermenéutica, pero más sin en cambio no todo lo que nace de la hermenéutica es interpretación jurídica, algo así entendí. Y bueno, yo considero que esto se relaciona porque si bien la exposición pasada nosotros les mencionamos que se quiere romper con esto de que haya un abanico de posibilidades de la interpretación jurídica y que dentro de ese abanico se elija uno por parte de los intérpretes, se busca que haya más con Kelsen una única solución y que esa solución sea certera, sea la solución correcta partiendo de que viene de un proceso establecido y que fue emitida por una autoridad facultada. Entonces, quería preguntarle eso, que si puede ser el proceso hermenéutico. A ver, vamos al proceso de aplicación, que es el que tú estás mencionando. Y el proceso de aplicación implica dos modos de interpretación en Kelsen. ¿Sí es así? La interpretación de los juristas y la interpretación del aplicador de la norma. Ahí es donde hay rangos hermenéuticos, estamos de acuerdo. Kelsen nunca niega que no haya diferentes formas de interpretación. Lo único que dice que la doctrina no es tan importante. Porque es como decir, bueno, si yo, Milay, en un libro interpreto las normas jurídicas, pues da lo mismo, no importa. Que fíjense, esto para los que no vamos a llegar a esa escuela, pero la escuela de Ferrajoli, que es la del neopositivismo jurídico crítico, es un neopositivismo jurídico, sí plantea que la doctrina puede ser muy importante en los procesos de interpretación, que la doctrina puede ser capaz de generar vinculaciones y como argumentos de autoridad, que es lo que hacía la ciencia jurídica medieval. Entonces dice Ferrajoli, no, es que la doctrina si te da argumentos y te da elementos, tú la usas en los documentos y puede tener mucha fuerza usada por los jueces. No dice que es vinculante la doctrina, evidentemente, pero dice que debe ser usada por los operadores jurídicos. La doctrina son los libros de teoría, los libros de teoría, los libros de argumentación, los libros incluso de explicación de las normas, ¿no? De los conceptos. Es de donde Dime, nacen los principios generales, ¿no? La doctrina, los principios generales claro, del porque es que derecho. la doctrina es la que crea, la que va creando todos esos principios. Esos principios nacen también en las argumentaciones de los casos, históricamente, ¿no? Por ejemplo, el famoso caso
que es muy famoso de finales del 19, si mal no recuerdo, de Estados Unidos, que es el caso del Rich, el Rich, pero no el jurista, otro, el joven Rich. Sí se sabe en este caso que el joven Rich mató a su... Están aquí porque veo muchos que no, pues, ni se asoman. Vamos, no sean... y los compañeros se pusieron muy bien, todos sus compañeros y compañeras estaban haciendo un gran esfuerzo y me da mucho gusto porque así participan más también. Eh, el joven Rich tenía un abuelo millonario y lo mató. No me da gracia, pero les voy a explicar por qué. Lo mató porque el abuelo le había hecho testamento al Rich. Y el Rich, pero el abuelo se empata con una muchacha joven, se hace novia. Y entonces el Rich le da miedo que su abuelo le quite la herencia. Normal, ¿no? Si tu abuelo está viejito, tiene 80 años, 70, qué sé yo, y se empata con una chica joven y te dejó todo a ti, pues puede quitarte la mitad. Y ya, bueno, me estoy fastidiando un poco, pero es un caso real. El caso es que el Rich mata al abuelo porque evidentemente matando al abuelo evita que cambie el testamento, ¿no? ¿Cuál? Para que vean que este caso generó un principio general de derecho. Les voy a decir cuál. ¿Cuál sería la solución? A ver, la solución aquí hay dos casos, dos ámbitos de casos. Esto es pura argumentación jurídica, ¿no? Aquí hay dos ámbitos de caso. Un caso que es penal por el asesinato y un caso que es civil porque hay un testamento. Entonces, ¿el penal por dónde va? Bueno, es culpable, ¿no? ¿Está bien? Se probó todo, Rich se entregó y todo eso. Esto es finales del siglo XIX. Y el otro, el caso civil, es la herencia. Entonces la herencia, a ver, ¿cuál es la causa de una herencia? La causa fundamental para que un proceso testamentario empiece a correr como proceso civil. Que muera una persona. Exactamente. Entonces tiene que morir el que testó. Esa es la causa. Entonces si muere el que testó, pues que curse el caso civil. Ahora, díganme, ¿qué ustedes creen que debería pasar? ¿Debería el Rich heredar, sí o no? Yo Pues digo que bueno, no. es que A ver, según yo, Jocelyn, que no ha hablado. Adelante. ajá, lo que pasaría es que Rich perdería los derechos de herencia, ¿no? Bueno, los de heredar. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación legal? Si la causa del Código Civil es, eh, y en las normas civiles gringas también es que haya muerto el que dejó el testamento y el testamento ahí está, legal. ¿Cuál Hay un sería? principio general, ¿no? Que habla de eso. ¿Cuál es? Ay, es de que Me encanta. se me fue. Sí, ahí viene. Profesora, De a ¿puedo ver, a ver. citar? Bueno, yo recuerdo que en mi clase de Derecho Penal nos mencionaron acerca del delito de homicidio en relación de parentesco. Bueno, no sé si puedo ir por ahí o mejor no lo menciono. No sé, es que no sé, yo no soy muy Porque, ducha en penal, la verdad. No por bueno, nada, me entonces, encanta, me parece muy bonito, pero me parece tétrico en la práctica, entonces yo no. bueno, entonces cuando se comete homicidio en relación de parentesco, se te quitan esos derechos sucesorios si la persona te había heredado anteriormente. Lo está diciendo Alberto en el chat. Ese es el principio que se generó. Se parece a lo que dijiste, pero no tanto. Porque puede ser que la herencia no sea un parentesco. Nadie puede beneficiarse del daño que ha provocado, exactamente. Ese es un principio general. A ver, ¿quién me levantó la mano por acá? Es que no. Ah, él sí. Ah, sí, justo iba a decir ese, que nadie puede beneficiarse en perjuicio de alguien. Entonces, ven, exactamente. Entonces, el principio se generó jurisprudencialmente. ¿Ven? Pero cuando tú agarras todos esos principios y los empiezas a sistematizar y la doctrina los empieza a organizar, se genera una serie de principios importantes frente al funcionamiento de lo jurídico, ¿no? Como primero en tiempo, primero en derecho. Por eso Yair dice, en la doctrina están los principios generales de derecho. Sí, claro. Y estos son de Roma, primero en tiempo, primero en derecho. Esos vienen de allá, del latín incluso. Por ejemplo, nullum crimen, nulla pena sine previa lege penal, ¿no? No puede haber crimen ni pena sin una ley penal previa. Que ese como es tan importante, sí está en la Constitución, pero todos los principios no están en la Constitución.
Los principios, hay cosas en la Constitución, hay cosas en los códigos civiles, en los códigos penales, y hay cosas que se infieren. Hay principios que se infieren, no cosas, principios. Y se pueden ir construyendo más y más, y la doctrina también puede generar otros cada vez, y esto es importante. Pero bueno, no sé por qué estamos en los principios. Les decía que el Ferraioli sí plantea que la doctrina puede influir. Incluso las escuelas de argumentación jurídica posteriores como Alexi y Dworkin, que son los que trabajan más principios generales de derecho, pero ya no son positivistas, ni Dworkin ni Alexis, son post-positivistas. Sobre todo Dworkin es la escuela post-positivista. Robert Alexis es como una escuela de ponderación de la argumentación jurídica, pero como ellos tienen como base la existencia de que existan principios generales de derecho y que son aplicables de manera vinculante en las normas, ¿dónde están esos principios? Regularmente en las doctrinas, en la historia doctrinal incluso, no en las normas únicamente, lo que han sido usados en las normas, aunque este caso que les acabo de describir es un caso que creó el principio, ¿vale? Entonces esto es importante porque, y ahí Kelsen no está, no es que esté de acuerdo, no está de acuerdo con la doctrina, ni mucho menos, Ferraioli sí, Kelsen no. Kelsen dice que la doctrina es un proceso de interpretación. Ahora, volviendo a la hermenéutica que plantea él, a ver, lo que yo quiero es que entiendan es, a ver, una frase que ustedes todo el tiempo dijeron es que Kelsen plantea una norma pensada. Esa es la frase que dijeron. Mucho, varias veces. Creo que la dijeron como 3 o 4 o 5 veces. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la posición epistémica? Si es una norma pensada, si hay, a ver, Raciel. Sería... bueno, no, espere, déjelo, lo pienso bien, no lo tengo, espere. Si tienes una norma pensada, a ver, si tienes una norma pensada, si tienes una construcción desde el Poder Legislativo, sí, de las normas, pero que las construyes. ¿Quiénes construyen las normas? Los seres humanos, ¿no? ¿Sí? ¿El racionalismo? Claro, ya te ganó Raciel. Y Sí, ya Jocelyn le por acá. gané, yo Ya. Ivonne. Sí, ya sé, yo sé que eres tú. Y Jocelyn lo dijo a la vez, en el chat. Claro, es una posición muy racionalista, es completamente racionalista, donde él abarca, y ese es el punto a donde él se mueve, que él abarca que haya posibles formas de interpretación, pero toda su lógica de construcción del derecho y toda su lógica de interpretación está basada en la razón humana, es el centro. Aunque haya temas prácticos, aunque si no funciona hay que subsanar, pero todo racionalidad, o no sé si los chicos y las chicas que expusieron ven a lo mejor algo más también. Yo, porque a mí se me hace, a ver, a veces acusamos a Kelsen de muy racionalista. Kelsen es un neocantiano. Y justamente lo que Kelsen quiere es que los enunciados normativos sean lo suficientemente coherentes, y si no hay coherencia, si hay alguna contradicción, alguna laguna, se subsane. ¿No es así, chicos, chicas? Los que expusieron sobre todo también, que lo estudiaron muy bien. Entonces, cuando él hace esto, dice, eso funciona, sí, en el sistema normativo, claro está, mediante las autoridades siempre, nunca te sales de ahí, pero racionalmente, no es un funcionamiento que tenga que ver ni con la moral, ni con la política, ni con lo social. Esa es mi pregunta, ¿sí? ¿No es así? Sí, porque de hecho ve que mencioné una parte en la que llegaron a creer que Kelsen era un hombre sin valores, precisamente por esto de que estaba alejado más de aquellas normas religiosas, de aquellas normas morales, y pues la realidad es que no, Kelsen también sigue preocupándose por los valores personales de las personas, pero ya contenidos en una norma jurídica. Vale, perfecto. Entonces, ese es el tema. Kelsen en el fondo es un gran racionalista y casi todo el positivismo es muy racionalista, que aunque ellos entienden que evidentemente hay una zona empírica de realización que tiene que ver con los casos, los hechos, las conductas, las acciones, y fíjense la diferencia que puede existir entre el formalismo, entre los formalistas del siglo XIX y Kelsen, el normativismo del siglo XX, es
una cierta flexibilidad dinámica de las normas, mucho peso a ese ámbito procesal. Fíjense, cuando yo hablo procesal es, a ver cómo les digo, procesal me refiero a ese ámbito de que cada norma se fundamenta en otra, a sí misma, ¿no? Es autorreferencial el sistema, ¿no? Por eso le digo procesal, pero no es de procedimiento jurídico, no es de términos ni nada de eso, sino que lo que hace un alcalde municipal lo hace porque hay una norma que dice que lo puede hacer y a la vez hay otra que dice que él puede llegar ahí de determinada forma y él llegó ahí porque justamente se hizo el procedimiento que está establecido en una norma y a la vez esa norma está establecida por ejemplo, en materia electoral porque la Constitución dice que ese es el ámbito que debe establecer esto y así, así, así. Entonces vas escalando una madeja que es de ámbito procedimental. A mí el tema de la pirámide es algo que los kelsenianos, yo no soy kelseniana, pero bueno, yo soy crítica, pero tampoco me he dedicado a estudiar a Kelsen así a profundidad. He leído Teoría Pura del Derecho, he leído algunos textos de él interesantes que no son tan formalistas, tan normativistas como de la justicia. Hay un libro compilado por Oscar Correa que se llama El otro Kelsen, que son textos de Kelsen que no son para nada formalistas, normativistas, ¿no? Es de qué es la justicia, el derecho y Dios, el derecho y el Estado, y realmente los que más me interesan fueron los libros que hizo sobre un cuestionamiento sobre el marxismo, el socialismo y el Estado, que hizo unos análisis muy buenos, muy interesantes, la verdad. Y hay que leerlo, hay que leer la Kelsen, hay que entenderlo, sobre todo para hacer pensamiento crítico, para poderlo criticar bien. Y es muy respetable, es un gran filósofo. Entonces, bueno, volviendo a ese tema, para mí la gran debilidad de Kelsen es hacer el derecho autorreferencial. Ahora, tampoco, tampoco seamos tan duros con los autores. Voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué ustedes creen que contextualmente Kelsen plantea su modelo teórico del derecho y de interpretación de esta manera? Históricamente hablando, en su contexto. ¿Será porque tuvo muchos problemas por ser judío? Exactamente, muy bien, Jair. Es que justamente lo que él quería era separar la política del derecho por el producto del nazismo y del fascismo. Entonces Kelsen realmente no es que fuera un loco que se dedicó a hacer una cuestión racionalista porque quiso, sino él quería que el derecho tuviera una lógica que no fuera tocada por ningún actor social, político, económico. Y lo que pasa es que es imposible eso es imposible, ¿se entiende? Es imposible. Que es incluso la crítica que le podemos hacer siempre a los monismos, a las mismas concepciones estas abstractas, positivistas, que quieren una sola forma de hacer las cosas, pues es imposible. La sociedad siempre es dinámica, es cambiante, es plural. Es lo mismo en el derecho. No puedes pensar el derecho de una sola forma, ni de una sola manera de crear las normas, ni de una sola forma de subsanarse, ni una sola forma de interpretación, aunque tú digas que dentro de la interpretación puede haber varias dentro del sistema, porque realmente eso no es lo que pasa. No es que tú lo puedes hacer, tú puedes hacer un libro, eso no tiene ningún problema, pero de ahí a que el libro, a que la teoría funcione en la realidad, pues no. Hay un dicho de los teóricos, es un gran dicho de un gran teórico, ahora no recuerdo el nombre, que dice, bueno, el problema es que mi teoría, que se adapte a la realidad, y si no se adapta a la realidad, pues pobre realidad, ¿no? Es decir, la teoría mía es la buena, pobre realidad que no se adapta a mi teoría, ¿no? Pero al final tenemos que pensar un poquito más también, que seamos pragmáticos, como dice Raciel, útiles a lo que es socialmente. Y quizás que él se pensó, a ver, Alberto, ¿querías comentar algo? Tenía una duda Sí. con eso bueno, estos sistemas autoritarios, ¿no? Realmente Kelsen lo pensó toda su teoría, valga la redundancia, pensando en que ya no se dieran los regímenes autoritarios, porque si no mal recuerdo, la teoría pura del derecho se da en 1934. Entonces,
no, y yo también tengo entendido que, por ejemplo, el régimen nazi pues se basa mucho en la teoría pura del derecho para crear todo su sistema normativo, ¿no? En decir que la ley es la ley y se debe de cumplir. Ajá. Pero no te entendí bien. A ver, ¿me puedes volver a comentar? Porque Ajá, sí, no te usted capté. preguntó que la razón, ¿no? De por qué Kelsen piensa en esa forma, en cómo se crea su sistema normativo, ¿no? Pero si manejamos que la teoría pura del derecho se escribe en 1934, Ajá. y por lo que yo tengo entendido, el régimen o los No, regímenes autoritarios se basan en la teoría pura del derecho al decir que la ley es la ley en este positivismo, entonces no, Alberto, no. no Al estaría... revés. Al revés, el nazismo tiene como precursor a Carl Schmitt, que dice que el derecho es igual que la política. Entonces que tienen que estar hermanados y por tanto no pueden estar separados. Y en ese sentido, cualquier lógica jurídica se supedita a la política. Y por eso, esa es una de las razones por las cuales en algún momento esos regímenes nazistas fascistas, que no tanto autoritarios, sino nazistas fascistas, tienen sus características propias, nazis y fascistas, generan toda una teoría del derecho, que, a ver, Carl Schmitt es un gran filósofo, pero era nazi y trabajó ahí. Entonces, generan toda una teoría que se llama el voluntarismo político del derecho. En este sentido, hay que tener, y es uno de los factores en los cuales después asocian que los regímenes se parecen al estalinismo después de los años 30. Porque después de los años 30 justamente hay un fiscal general en la Unión Soviética, Vyshinki, Andrei Vyshinki, que es el que también toda su posición teórica pone que el derecho se tiene que supeditar a la política debido a que la dictadura del proletariado ya está en el poder. Si está en el poder y está en el Estado, es la que es mayoritaria, es la que domina, por tanto, luego entonces el derecho se supedita a lo que esa dictadura del proletariado ponga. Es una supeditación al Estado basado en un argumento de la revolución. De la revolución socialista, el pueblo llega al poder, es una subsunción diferente. Si se dan cuenta, el pueblo hace la revolución, el pueblo llega al poder, si llega al poder está en el Estado, luego entonces el pueblo no va contra sí mismo, luego entonces el pueblo crea derecho y entonces ese derecho se supedita a todo lo que todo lo que ese pueblo en el poder dice. Pero eso es una falacia. Las personas que están en el poder no siempre dejan de ser pueblo en un momento determinado y no puede supeditar la política al derecho. Es decir, si hay un cambio en las decisiones políticas institucionales, tú dices, bueno, cambiamos, no es que cambies el derecho, sino que haces que el derecho funcione en función de esas decisiones políticas. No sé si van conmigo o estoy dándoles demasiada información y los perdí. Fíjate, el argumento es muy diferente, acá. El argumento del socialismo va por un lado, el cual se criticó mucho después, en los años 50, cuando ya muere Stalin en el 53, hay todo un proceso de teoría doctrinal en el marxismo que plantea que no, que para nada eso tendría que ser así, que hay que respetar las instituciones y hay que hacer que el derecho funcione en función de lo que está establecido en las normas, y se habla mucho de legalidad, la legalidad socialista. Antes también el concepto se usaba, pero se fortalece. Y de un Estado de Derecho socialista. Por ejemplo, Cuba ahora mismo en la nueva Constitución habla de Estado de Derecho socialista. Otra cosa es que en la práctica violen las normas, eso pues todos los estados, no Cuba ni la Unión Soviética, todos. Ahora, el nazismo habla de otra cosa, habla de un fundamento de voluntad política vinculada a un proceso ideológico que tenía que ver con el tema contra los judíos, efectivamente, y el tema de la raza superior. Entonces mezcla todo ese fundamento con la voluntad política y dice que el derecho se debe supeditar a eso. Carl Schmitt. Entonces es muy diferente. Se han asociado los puntos, pero es diferente. Pero Kelsen está yendo justo contra los dos modelos, la verdad. No solamente contra el nazismo, también contra el de Stalin. Va contra el de Vyshinki, porque es Vyshinki el precursor de esto. Y claro, lo que pasa es que la interpretación que se puede hacer históricamente es que el nazismo y el fascismo para mí es la expresión más cruenta del capitalismo,
frente al socialismo real que existía. De verdad, sí lo creo, no está apartado. Es un capitalismo, el capitalismo como relación social responde ante la efervescencia de los socialismos y de que un socialismo llega al poder, como fue la Revolución de Octubre, responde con nazismo, fascismo. A ver, no es una cosa maquiavélica, es un proceso político. Sí, porque no piensen que todo esto, la política no todo se planifica 1, 2, 3. La política también tiene sus cuotas de espontaneidad, sus cuotas de crisis, sus factores multidimensionales, de pronto apareció algo y pasó. Entonces, no es que, y aparecen estas figuras también icónicas de liderazgos, etcétera, que la gente sigue. Hay una crisis social económica impresionante en Italia y en Alemania, porque también tiene que ver con eso, con la propia crisis del capitalismo. Y entonces, por otro lado, el socialismo también es una respuesta que ese mundo liberal que nos prometieron de progresividad, de progreso, bienestar, etcétera, no funcionó. Nos explotaron 10 veces más en el siglo XIX y las ideas socialistas es eso. Ahora, que llegar a la Revolución de Octubre también tiene que ver con eso, con esa crisis. Pero son dos líneas con fundamentos y valores diferentes. Entonces, bueno. Y Kelsen sí responde a eso. Sí, los dos libros están. Hay un libro sobre, no me acuerdo cómo se llaman, es el Estado en el marxismo, y el otro se llama Socialismo y Estado. Una cosa así, que él hace una crítica. Uno se llama socialismo, el otro marxismo. Es sobre el marxismo, pero hace unas críticas bastante... A ver, Alberto, ¿me entendiste? ¿O qué? ¿O sigo? Sí, ¿Cómo? pero sí le entendí. ¿O sí se entendió la reflexión? Es que sí son, no es lo mismo. Y él está criticando las dos cosas. Y ellos no hablan de racionalidad. Al revés, el fundamento político del nazismo tiene que ver con los fundamentos políticos por ejemplo, de Hitler en Mi lucha, ¿no? Que son fundamentos políticos vinculados a una raza superior. Es una cosa incluso que no es ni empírica, ni racional tampoco, ¿no? Y el fundamento del socialismo es un fundamento material, es un fundamento de materialidad, de decir, a ver, la gente está explotada, vive mal, y está mal las cosas, y tenemos que cambiar la sociedad en que vivimos por una socialización de la riqueza, y eso está en todo el siglo XIX, ¿eh? Socialismo utópico, los marxistas, los anarquistas, el pensamiento socialdemócrata, que son las 4 vertientes de ese pensamiento en el siglo XIX, ¿no? No pensemos que hay un solo pensamiento, que Marx es el único, no, hay muchas cosas. Adelante, ya yo termino ahí, que tenemos que pasar al otro. ¿Quién más quiere intervenir? ¿Algo más? Es que habían dicho algo, ¿o no? ¿Ya? ¿Seguimos? Sí, profesora. Bueno, entonces quedamos en que Kelsen es un gran racionalista. ¿Y por qué es racionalista Kelsen, Alberto? Porque es un gran neokantiano. Kant usa el racionalismo y el empirismo como posiciones epistémicas fundamentales porque es un gran moderno, Kant. Pero es un gran crítico de esa modernidad. Él dice que la razón no es pura, por ejemplo, eso dice Kant, y que está permeada de todo un proceso de intuiciones y de a prioris que están en el conocimiento del ser humano y de la experiencia. Kant hace una mezcla ahí. Kelsen es un neokantiano, pero Kelsen sobre todo, acuérdense, ¿dónde se tomó Kelsen el café? A ver, ¿quién me dice para cerrar este punto? ¿Te acuerdan dónde se tomó Kelsen el café? En la primera unidad, Kelsen se tomó el café en algún lugar, pero ustedes ya no se acuerdan. Yo se los di en clase. No se acuerdan, no repasan. Yo estaba muy complicada, por eso no los he podido subir el examen. No lo he podido terminar de hacer. Pero cuando lo haga, se van a poner a estudiar como locos y locas. Bueno, y de hecho se les van a unir 2 exámenes, pero bueno, yo se los voy a dejar abiertos y ustedes van a tener ahí las ocasiones para hacerlo. A ver, Kelsen se tomaba el café en la escuela del positivismo lógico, se los di en clases. Acuérdense que era austriaco, la escuela del positivismo lógico, ¿dónde estaba? Justamente, toda la escuela del positivismo lógico de los años 20, 30. ¿Sí?
¿Sí? ¿Se recuerdan o no? ¿Están ahí o no están ahí? Es que de pronto los veo todos parados ahí. Yo digo, ay, estarán ahí, moviendo un poquito la cabeza para saber que están ahí. Entonces, él estuvo formado en toda la escuela del positivismo lógico. La escuela del positivismo lógico es la que plantea que los enunciados son científicos siempre y cuando son lógicos y retoman toda la lógica formal, no la aristotélica, sino la lógica formal de la construcción de los enunciados lógicos. Entonces se los di en clase, ¿eh? Y se los dije, y es contra ellos que Karl Popper hace una crítica. Y les dice, ustedes creen, y entonces esa escuela lo que plantea es que hay un sistema de enunciados científicos completo, coherente, que se construye lógicamente, que no es solo un tema de usar el método científico, la hipótesis, la comprobación empírica, sino que todo eso tiene que hilvanarse y engarzarse en un sistema de enunciados científicos lógicos. Y todos se relacionan unos a otros. Y tiene que haber un lenguaje universal también. Nos comentaba que buscaban un concepto de derecho universal, es lo que tienen en común con Kelsen. Exacto. Un concepto universal del derecho, un lenguaje único del derecho. A ver, ellos hablan de un concepto universal de la ciencia, del lenguaje científico. Tú traspolas a Kelsen y Kelsen lo lleva esto al derecho, con mucha claridad. Hace todo un sistema en el cual él entiende que puede tener fallas porque tiene funcionamientos y que se tiene que subsanar, pero que es racional, que claro que Kelsen no está loco y no sabe que en la realidad social está ahí, claro. Lo que pasa es que él dice que, bueno, cualquier elemento, por ejemplo, de eficacia del derecho, vayan a la sociología jurídica y se van a la Facultad de Ciencias Sociales y no a la Facultad de Derecho. Que no nos interesa a los juristas eso, sino que nos interesa que funcione bien el sistema. Y ese sistema funciona bien racionalmente, pero debe ser lo más completo y coherente posible. Él sabe que no lo es, fíjense, los del siglo XIX dicen que es completo y coherente per se. Él dice, ya sé que no lo es, pero tenemos que tratar de que sea. Y por eso purifica la teoría, y la purifica en el sentido de separarla de la política, de la economía, que le daría siempre un movimiento a ese enunciado lógico formal. Porque si está la política y está la economía, el enunciado lógico formal jamás puede ser universal, porque es histórico. Y fíjense, ahí está, Kelsen es muy claro para hacer esa analogía, y es un positivista lógico. Él es de la escuela del neopositivismo, que es la escuela esta, se le llama neopositivista a la escuela de positivismo lógico que se da en Austria, el Círculo de Viena, a ver si que ya me acordé, que es como la vimos en clase. Y él ahí se formó, entonces tiene es neocantiano, no es un kantiano donde el empirismo sea lo fundamental, sino la razón. Bueno, Hart, rápidamente, vamos, se acabó. Herbert Lawrence Hart. ¿Quiénes son? Alberto. Bueno, nosotros, profesora. Armando. ¿Por qué te confundo? Nada, No sé. Armando. Nada más esperamos a que mi compañera ponga la pantalla y ya empezamos. Armando Álvarez, ¿quién más? Andrea Gillari y Fernanda Dávila. Contreras en lista. ¿Qué dijiste? No entendí. Que soy Contreras en lista. O sea, salgo como Contreras de primeras. Aquí están los nombres, profesora, por si les sirve más práctico. Ya los copié. Adelante. Sí, bueno, hola compañeras. Nosotros vamos a hablar sobre Hart y nuestro tema se llama Revisión Sociológica del Positivismo Jurídico de Hart. Somos María Fernanda Contreras Ávila, Andrea Gillari Rodríguez Ramírez y su servidor Armando Álvarez Peralta. Enseguida mi compañera Andrea Gillari les va a comentar un poco sobre la biografía de este personaje. Ya se ve, ¿verdad? ¿Se escucha bien todo? Sí, ok. Sí. Bueno, perfecto. Herbert Lionel Adolphus Hart es uno de los máximos exponentes de la teoría del derecho del siglo XX. Es reconstructor del positivismo durante la posguerra. Hart estudió abogacía en el New College de la Universidad de Oxford,
pero también tiene estudios en filología. Esto es el estudio de los textos escritos y la evolución de la lengua. Historia. También estudia filosofía antigua y aunque en un principio él se dedica a la investigación y a la docencia, termina dedicándose a una profesión jurídica. Hart ejerció como abogado y se especializó en temas familiares, sucesiones, sociedades y penal principalmente. Hart tiene su formación en el terreno de la cultura clásica, la filosofía y el derecho práctico dentro del campo de la filosofía política jurídica y la teoría del derecho. Hart después, gracias a la guerra, vuelve a intervenir en la filosofía, ya que en 1945 regresa a Oxford para ampliar sus conocimientos con contactos importantes como J.L. Austin y filósofos destacados de Oxford, oxonienses, para continuar con el estudio de la filosofía del lenguaje. Es importante marcar la filosofía del lenguaje porque para él en su teoría es fundamental, ya que esto lo lleva a análisis de los conceptos de las experiencias lingüísticas de los juristas. Bueno, el pensamiento de Hart se expande con su libro de El concepto del derecho, que es publicado en 1962. Las principales diferencias que yo encontré es que Kelsen, a pesar de diferentes críticas recibidas, él lo que hace es añadir complejidad y confusión en su teoría. Por otro lado, Hart sitúa en la teoría positivista del derecho, lo sitúa ante los nuevos problemas jurídicos de su tiempo y reivindica la vigencia de la tesis positivista. Además, él busca el saber jurídico plural y diverso. También otra diferencia que encontré fue que Kelsen cree sobre la posibilidad de alcanzar la certeza del derecho mediante procedimientos lógicos cognoscitivos y Hart mantiene una posición escéptica ante esta idea. Bueno, ahora vamos a hablar de la textura abierta del derecho y margen de discrecionalidad. Primero que nada, Hart opina que en todo sistema jurídico habrá siempre ciertos casos no previstos y no regulados legalmente, es decir, casos por los que ningún tipo de decisión es dictado por el derecho claramente establecido y, en consecuencia, el derecho es parcialmente determinado e incompleto. Esto se le conoce como la tesis de la discrecionalidad jurídica y es característica del positivismo jurídico. Hart, en este entorno, asume la propuesta teórica del positivismo jurídico y los presupuestos de la concepción dinámica de validez jurídica para incorporar en su construcción teórica y punto de vista filosófico-lingüístico más elaborado que el de Kelsen. Según esto, existe lo que se denomina como hard cases para Hart, que son casos difíciles, ya que la textura abierta del derecho deriva tanto de problemas lingüísticos como técnicos o regulativos, que se manifiestan sobre todo en lo que se ha llamado como casos límites, hard cases, no ordinarios. En esta zona se le atribuye a los jueces la potestad de elección, ya que la ciencia del derecho no provee los medios suficientes para reducir el margen de apreciación mediante razonamiento jurídico. Para Hart, la aplicación del derecho a los casos que no son concretos no es una operación mecánica carente de problemas, como se había mantenido desde las teorías metodológicas tradicionales que se basaban en el silogismo jurídico y el razonamiento lógico-deductivo, ya que, según Hart, se presentan dificultades derivadas de la contradicción lógica y los problemas lingüísticos que supone aplicar reglas abstractas y generales que describen acciones y situaciones típicas a casos concretos. Por otro lado, el formalismo o conceptualismo es, según Hart, un vicio que ha intentado encubrir o minimizar la elección planteada de la resolución de casos jurídicos, ya que es una tarea casi mecánica, es una deducción lógica. Sin embargo, la textura abierta del derecho obliga al intérprete a realizar una elección sin el respaldo de reglas. Finalmente, para Hart, esto más que derecho termina siendo una elección de un funcionario o de un juez. Y existen tribunales o funcionarios y es necesario para Hart es necesario para el funcionamiento del derecho.
Hart también nos dice que hay áreas de conductas donde mucho debe dejarse para que sea desarrollado por los tribunales o por los funcionarios que procuran hallar un compromiso a la luz de las circunstancias entre los intereses en conflicto, cuyo peso varía de caso en caso. La existencia de un margen de discrecionalidad donde los tribunales o los funcionarios tienen un importante campo de elección, Hart no los considera ni positivos ni negativos. Simplemente considera que es un punto de vista imprescindible para el correcto funcionamiento del derecho. Y esto también nos dice que en todo sistema jurídico hay un importante y amplio campo abierto al ejercicio de la discreción por los tribunales y por ciertos funcionarios, quienes ejercen fijando el contenido de criterio o pautas inicialmente vagos, resolviendo las incertidumbres de las leyes o desarrollando y acondicionando las reglas que solo han sido comunicadas de forma general. Según el autor, el reconocimiento de la pluralidad significativa de la ley o la textura abierta del derecho llevan a reconocer la existencia de un margen de apreciación intelectual, lógica y cognitiva en la decisión. Por eso no importa que se siga hablando eso no impide que se siga hablando de seguridad jurídica. Hart dice que la fundamentación de la certeza a partir de un concepto dinámico de validez persigue alcanzar mayores cotas de seguridad jurídica y no solamente se basa en seguridad jurídica político-jurídico, que ahora se basa como fundamentos político-jurídico y no solamente dogmáticos, o mejor, técnicos jurídicos, ya que para Hart hablar de seguridad jurídica trata de dar posibilidades reales de la misma. Bueno, a partir de esto, Hart principalmente rechaza el punto de vista de Austin y corrige algunos presupuestos básicos de la teoría del derecho de Kelsen. Para Hart, el concepto de derecho es basado en un modelo simple de reglas característicos de sociedades primitivas o poco evolucionadas jurídicamente que presentan algunas limitaciones e insuficiencias importantes. Ya que, bueno, en primer lugar, las sociedades modernas o desarrolladas presentan comportamientos que exigen niveles de certeza mayores que los que pueden proporcionar un conjunto de pautas o criterios de una conducta en un modelo basado de esquema de orden y obediencia, que es el punto A. Según este modelo, si surgen disputas sobre una regla o sobre el alcance de la regla, no existen procedimientos ni personas autorizadas para resolverlos. Y por otra, no hay reglas ni instancias que midan y establezcan la responsabilidad o la proporción del reproche social en función de la trascendencia del acto. Por otro lado, está el sistema de orientación de la conducta, que está basado en pautas o criterios de conducta que garantiza cierta estabilidad social, siempre a costa de la flexibilidad social para hacer frente al discurrir de los tiempos y los cambios sociales. Y el punto C es la presión social, que respalda el cumplimiento de los criterios o las pautas de conducta, pero no resulta eficaz, ya que es un carácter difuso y hay ausencia de criterios y órganos para determinar el alcance de las sanciones e impide su determinación. Para Hart, el derecho es un sistema de reglas complejos que coexisten entre reglas primarias y reglas de segundo grado, perdón. Bueno, las reglas primarias o de obligación representan el tipo básico de las reglas del sistema jurídico. Estos son pautas o criterios de comportamiento que indican cómo deben o cómo no debe comportarse una sociedad o una comunidad, ya que se imponen formas de conductas y al mismo tiempo sirven como fundamento para reclamaciones, demandas, reconocimientos, censuras, castigos, conductas positivas o negativas y permisos. Y por otro lado, las reglas secundarias son reglas que se basan en las primarias y son acerca de ellas. De hecho, Hart nos menciona que si el derecho quedase reducido en algo simple o de reglas primarias, se presentarían limitaciones e insuficiencias importantes, ya que las reglas secundarias sirven para remediar limitaciones en las situaciones de ineficacia de característica de cualquier sistema simple de reglas primarias de obligación.
También esto trae como función poner remedio a cualquier posible incertidumbre o falta de certeza de las reglas primarias y corregir o poner remedio a los posibles supuestos de ineficacia de las obligaciones jurídicas que originen un sistema de presión social difuso. Bueno, ahora mi compañera Fernanda les va a seguir hablando del tema. Buenas tardes. Bueno, dos de las reglas en las que se hace hincapié son las reglas de cambio y las reglas de publicación. Las reglas de cambio facultan a un individuo o cuerpo de personas a introducir nuevas reglas primarias o dejar sin efecto las anteriores. Esto respecta a una vida en grupo o a una clase de hombres que forman un grupo. En cambio, las reglas de publicación son reglas secundarias que facultan medios y procedimientos para enfrentar una transgresión de una regla primaria y proveen a las sanciones centralizadas oficiales del sistema. ¿La cambias, por favor? Características técnicas del derecho. Hay tres: la seguridad jurídica, las consecuencias de la textura abierta y los tribunales de facto. La seguridad jurídica, pues en el libro se hace hincapié que se basa en la configuración del sistema jurídico con un sistema complejo en el que existen reglas de segundo grado o reglas acerca de las reglas que se proporcionan en el primer grado. Estas proporcionan mecanismos de legitimación en donde se denota la autoridad a las reglas y las decisiones jurídicas. Para dejar la actividad interpretativa y la toma de decisiones jurídicas, se hacen actividades sometidas a reglas y de ahí deriva la actividad o legitimidad de aquellas. Y la consecuencia de la textura abierta del lenguaje son las soluciones interpretativas posibles y válidas desde el punto de vista del razonamiento lógico deductivo. Los tribunales, estos tienen la última palabra cuando toman las decisiones. Sus decisiones están dotadas de autoridad para cualquier crítica de carácter intelectual o política. Estas son irrelevantes para el éxito de esta decisión. ¿La cambias, por favor? Gracias. Hay tres tesis principales que se denotan. La primera, un momento, por favor. Presupuesta la textura abierta del derecho en la zona de penumbra. Los jueces tienen ante sí un cierto margen de decisiones posibles. La segunda, partiendo de la primera. Como consecuencia, las partes o sus representantes pueden esperarle al tribunal decisiones interpretativas distintas que en cualquier caso estarían fundadas y se adoptan prudentemente dentro de este margen de apreciación que permiten la textura abierta del derecho. Segunda tesis. Pese a esta margen de discrecionalidad judicial, la decisión adoptada será válida, excluyendo la posibilidad de que el resto de las decisiones lógicamente posibles puedan ser tenidas en cuenta jurídicamente. Segundo punto. Hasta el punto de que la misma habrá de ser aceptada por todos sin posibilidad de controversia o discusión válida dentro del sistema jurídico. Tercera tesis. Las decisiones jurídicas se adoptan de acuerdo con reglas que operan como criterios o pautas que controlan la decisión jurídica, determinándola en algunos casos de forma precisa y en otros incompetentemente. Deme un momento, por favor. Oh.
Hart aceptaría una tesis débil del escepticismo entre las reglas, pero es en un buen grado, en donde el formalismo envolvía la decisión jurídica, negando la decisión radicional de los casos en la zona de penumbra, no es una cuestión lógica y tiene en cuenta las finalidades. Las finalidades sociales no estaban contenidas en la norma, pero rechaza las exageraciones del escepticismo, como la tesis etcética, no puedo, bueno, ustedes entendieron. Realismo jurídico, ya que esta sostiene que es el derecho en el que los tribunales dicen que es. La textura abierta del derecho no se lleva a una ausencia de regla, todo lo contrario, ya que cuando el juez asume este cargo, está bajo un marco regulativo, un sistema que determina o suministra criterios o pautas de decisión judicial correcta. Los tribunales consideran que esas reglas son algo que ellos no son libres. Los tribunales consideran que esas reglas son algo que ellos no son libres de dejar a un lado al ejercer la autoridad. Deben de tomarlas en cuenta para evitar aquellas decisiones. Esto determina que las reglas ya no son predicciones sobre cómo se solucionan los casos, sino criterios o pautas a seguir para que la solución del caso o las decisiones interpretativas sean válidas. Para Hart, la actividad interpretativa y la toma de decisiones judiciales son actividades sometidas a reglas, y esas reglas suficientes para establecer qué decisiones son correctas y cuáles son incorrectas. ¿La cambias, porfa? Wettstein considera que la existencia de reglas es compatible con que esas reglas dejen algún resquicio de duda sobre el camino a seguir. Toda regla debe ser entendida dentro del contexto particular en el que tiene una función. No hace falta que la regla sea perfecta, que no deje ningún resquicio de actuación o de crítica. Es suficiente para que cumpla su trabajo en el contexto en el que funciona y para que él fue concebida. Bueno, todos los positivistas consideran que las reglas del sistema jurídico son suficientes a pesar de que las aperturas de discrecionalidad dejan para establecer decisiones correctas y cuál no. Pero Wettstein dice que la existencia de la regla no es compatible, pero Hart está en oposición a eso. ¿La puedes cambiar, porfa? Crítica del modelo de las normas. En primer lugar, se cree que Dworkin rechaza las tesis positivistas de las fuentes sociales del derecho desarrollada por Hart por considerar que es erróneo descansar justificación de las decisiones jurídicas en la historia de las normas jurídicas sin importar la consideración del contenido de las normas. Pero se determinó que lo que no acepta es la exclusión de los valores de la crítica de la validez de la norma jurídica, ya que la crítica, además de ser colateralmente una crítica analítica o metodológica, se centra en la impugnación de las tesis positivistas sobre la separación del derecho o de la norma. Esto parte de uno de los errores más frecuentes del positivismo jurídico, es negar la superioridad de la norma sobre el derecho. Los autores positivistas no afirman ni niegan nada sobre la importancia de considerar el derecho como un fenómeno moral, ya que Hart se caracteriza por dar una gran importancia en las cuestiones axiológicas y su comportamiento en la defensa de los valores, como es la libertad de democracia, la tolerancia, y hace un programa general de la crítica moral del derecho. La segunda crítica se centra en las insuficiencias del grado de certeza que proporcionan las tesis positivistas, ya que él cree que el reconocimiento de un margen discrecional en la aplicación del derecho impide alcanzar el ideal de una solución correcta.
Esto atenta contra el principio democrático de la separación de poderes y retroactividad de las leyes, ya que para él sí es posible construir un modelo de razonamiento adecuado para establecer la única solución correcta para cada caso que haya de decidirse. La teoría de los derechos. Él en todo el libro utiliza una palabra que al parecer no habían utilizado los demás, que era la certeza. Para esto se refería a las proposiciones jurídicas que afirman o niegan la validez de los derechos. Y esta última faceta de su crítica es la que cuestiona formalmente el principio de textura abierta del derecho que defiende a Hart, ya que para Hart la textura abierta del derecho se define en la vaguedad del lenguaje jurídico. Y él niega que esto sea correcto, ya que no es posible a través de un proceso de razonamiento encontrar una única solución correcta. Este se limita a afirmar que las controversias que pueden surgir sobre los derechos no presentan toda esa vaguedad de las discrepancias que pueden existir entre los juristas sobre las técnicas interpretativas apropiadas para resolver una cuestión. Dworkin define la obligación del juez en descubrir los derechos de las partes con absoluta precisión y certeza, ya que tales derechos existen con antelación y total autonomía respecto al procedimiento que se hace para su descubrimiento, independientemente de los objetivos o intereses que tenga cada parte, se debe respetar pues sus derechos. Él dice que el problema del positivismo jurídico se deriva de la incapacidad de esta teoría para comprender y dar cuenta de lo que ocurre cuando se resuelven casos jurídicos, ya que para él el modelo de las normas parte de la concepción mecánica y terriblemente simplificada de la aplicación del derecho. ¿La puedes cambiar, por favor? Gracias. Las tesis positivistas reproducen un modelo de silogismos jurídicos que solo busca que una norma aplicable y coloca el caso y hace que la norma general resuelva el caso como tal, pero realmente no resuelve el caso como se debe de resolver. Modelo de decisión jurídica. Esto parte del reconocimiento junto a normas jurídicas propiamente dichas de unas pautas o índices intelectuales, decisiones jurídicas que harían posible individualizar en cada caso una solución ponderada y racional, una única solución correcta. Esto quiere decir que el órgano judicial está obligado a actuar conforme a pautas o índices. Para Dworkin, el órgano judicial está obligado a actuar conforme a estas pautas o índices precipitados cuya ponderación razonable ofrecerá además una única solución correcta. Los jueces no deben suponer que de ningún modo que el derecho está incompleto o inconsistente o indeterminado. Si así lo pareciere, el defecto estaría en ellos y no en los limitados poderes de la norma. Dworkin no cree firmemente y sin vacilación alguna que el derecho sea un sistema perfecto, completo y preciso, fijado de antemano o de una vez por todas simplemente. Son las 5 puntos. Ah, sí, es cierto. Continuamos la próxima clase. Yo les pediría que sobre todo toda esta parte de Dworkin, etcétera, la resuman y les pongan muy rapidito de nuevo los principios fundamentales, no solo leyendo lo que plantean acá. Y sí, por favor, Daniel, gracias por recordármelo, pasen la lista rápidamente, y Armando, después me imagino que tú sigas, ¿no? La próxima clase podemos seguir y seguimos dialogando un poquito todos estos temas. Y las chicas de realismo jurídico, Dalia, disculpa, de Estefanía, por favor, les toca exponer, ¿vale? Es que ya son las 5. Gracias de todas maneras.